Buenas tardes. Somos Nuria Gil y Silvia Cañellas y vamos a centrar nuestra explicación en el papel de las mujeres en los talleres de vidrieras. Desde mediados del siglo XX, el acceso de las mujeres en muchos campos reservados antes a los hombres es un hecho que, aunque lentamente, se va haciendo realidad. Aún así, hoy en día, el acceso de la mujer a los oficios más técnicos no está generalizada ni extendida por igual en todo el mundo. Incluso en nuestra sociedad occidental, la asimilación de hombre o mujer con la palabra taller da resultados muy distintos. Probadlo en Google. Así, los talleres de vidrieras, como muchos otros, siguen siendo campo mayoritario para los hombres, aun cuando la presencia femenina no sea tan extraña como podamos imaginar de lo que fue en épocas anteriores, en las cuales estos espacios eran lugares reservados al sexo masculino. ¿O no era así? La documentación histórica medieval nos muestra una sociedad donde el trabajo fuera de casa era casi siempre privativo de los hombres, y solo en contados casos las mujeres participaban de este, y las organizaciones gremiales no aceptaban la integración de las mujeres. Sin embargo, encontramos algunos casos que ponen en duda la total masculinidad de los oficios. En concreto, del que nos ocupa hoy aquí. Las vidrieras existían desde antiguo. Como empresas familiares que eran, el trabajo del taller de vidrieras no debía ser exclusivo de los hombres. Sin embargo, su reconocimiento social no existió y fue escondido de las manifestaciones oficiales y, por lo tanto, el rastro documental que nos ha dejado es muy limitado, pero no inexistente. En este sentido, en un artículo publicado el año pasado en Arcobe, la revista, hacíamos un repaso a los nombres femeninos que en distintos puntos de Europa, como París, York, Troyes o Barcelona, eran documentados, con el añadido del oficio de vidriera detrás, y eso ya durante los siglos XIII al XV. Del siglo XVI sabemos que algunas esposas o viudas, como Diárgoles o la viuda de Arnaud de Flandes, colaboraron en el taller del marido. Estas colaboraciones debieron producirse en distintos niveles, según los casos, desde la dirección administrativa o económica a la práctica directa en el taller. Hay que destacar dos casos, los de Elisabet Fontaneta en Barcelona y los de Mari Rodríguez en Cuenca. Las dos se hicieron cargo del taller familiar a la muerte de sus respectivos maridos, Jaume Fontanet y Pedro de Valdivieso. En el caso de la primera, Elisabet, dirigió el taller contando con el pintor Pau Forcada y llegaron a encargar obra nueva. Mari Rodríguez fue más allá y se desvinculó de la protección masculina directa. Trabajó en Cuenca bajo unas condiciones salariales inferiores a las masculinas, pero acabó por poner en jaque al cabildo catedralicio al exigir el mismo pago que recibían los hombres en el ejercicio de su profesión, amenazando con dejar la ciudad si no se cumplía esta condición, que finalmente fue aceptada, siempre con la explicación que no se podía contratar a otro maestro de su oficio porque en la ciudad no había ninguno. En los siglos XVII y XVIII, las organizaciones gremiales que aunaban los maestros pintores de vidrieras no parece que se empleara la posibilidad de la entrada de las mujeres. Solo nos consta el caso del reconocimiento profesional en Marsella de la mujer del maestro Nicolás, citada siempre con el nombre de su difunto marido. Del Colegio Profesional de Barcelona durante estas fechas tenemos un conjunto muy importante de documentación sobre las actas de las reuniones. A través de ellas se puede comprobar la inexistencia oficial de mujeres en el oficio y los problemas que los colegiados ponían a las viudas que intentaban continuar con el taller de sus difuntos maridos. Con pleitos que se siguieron durante años y que requirieron la intervención de las autoridades para evitar la requisición de las propiedades de los difuntos cuando una mujer intentaba vender los productos de la tienda de su marido. A pesar de ello, hay que destacar dos casos que nos muestran una realidad distinta. Por un lado, María Corominas, viuda de Francesc Salàdrigas y madre de otro maestro con el mismo nombre, quien, ya viuda, aconsejaba a los clientes sobre los mejores productos a encargar cuando su hijo se encontraba ausente de la ciudad. Por otro lado, Francesca Campmajó, quien,
como pasa con las hijas de maestros pintores de vidrieras, no podían hacerse cargo oficialmente del taller paterno, por ser mujer, y que, tras la muerte de su único hermano, se casó con Josep Damians Monturiol, que prometió, en sus capítulos matrimoniales, renunciar a su primer apellido en favor del de su suegro y aprender el oficio para poder pasar la maestría e ingresar en el colegio profesional. Josep cumplió lo acordado y unió los telares que poseía con las propiedades del suegro, pero también continuó con su profesión de músico de Santa María del Mar. Parece, por lo tanto, dudoso que con tantas actividades ajenas a las vidrieras fuera él quien trabajara el taller o lo dirigiera. Hay que advertir que el taller Can Majó había realizado aún en vida de Francesc Can Majó, de Francesc Hipòlit Can Majó, el hermano de Francesca, unos proyectos de vidrieras para el ábside de la iglesia de Santa María del Mar, en Barcelona, fechados en 1771. Según parte de la bibliografía, esta obra no se realizó hasta los años 90. Si fuera así, dichas piezas deberían ser el fruto del trabajo del taller, quizá bajo la dirección de Francesca Can Majó. Anne Garnier en Marsella, Marie Lager en Aviñón y ya a principios del 19, Francesca García en Tarragona, intervinieron también activamente en el negocio familiar. Con el paso del tiempo, nuevas ideas fueron forjando una realidad cambiante que posibilitó el ejercicio profesional femenino, sin llegar a una total normalización de este. La revolución industrial hizo más aceptable el trabajo de la mujer fuera de casa, y las obreras ejercieron oficios cada vez más diversos, y no siempre relacionados con la empresa familiar. En el caso de aquellas que se dedicaban al arte de la vidriería, eso también fue un hecho, aunque la mayoría siguieron siendo invisibles detrás de una figura masculina. Gracias a diversos estudios actuales han ido saliendo a la luz los nombres de diferentes mujeres que se dedicaron a lo largo del siglo XIX y principios del XX a este oficio. Así, por ejemplo, hay constancia documental que los grandes talleres americanos de vitrales del siglo XIX integraron con bastante normalidad el trabajo femenino en labores especializadas. Es el caso de la empresa del reputado vidriero Louis Comfort Tiffany. Entre las empleadas del taller destaca Clara Driscoll. Ella empezó a trabajar en los talleres Tiffany alrededor de 1888 y cuando se creó el departamento femenino de corte de vidrio, Tiffany lo puso a su cargo. Inicialmente trabajó en la construcción de vidrieras mosaico hasta que dio el paso al diseño de las famosas lámparas Tiffany. Fue autora de algunos de los diseños más afamados de estas lámparas, como los conocidos modelos Dragonfly o Wisteria. Hay que decir también que muchas de las vidrieras Tiffany, con flores y paisajes, salieron de los diseños de la neoyorquina Agnes Fairchild Northrop. Aunque Clara Driscoll y Agnes Northrop son las vidrieras más reputadas del Tiffany Studio, se conocen más nombres de mujeres vitralistas que trabajaron en esta empresa, como Alice Guby, Julia Munson, Mary McDowell, Lydia Fields o Mary Tillinghast. En 1893 se celebró en la ciudad de Chicago la Exposición Mundial Colombina. Entre los diferentes pabellones había uno que supuso una gran modernidad para la época, ya que fue construido y decorado por mujeres. Asimismo, estaba destinado a albergar el trabajo artístico de mujeres de todo el mundo. Era el llamado Women's Building. Entre las diferentes disciplinas artísticas que se presentaron en el citado certamen, destacan los trabajos de las mujeres vidrieras, que tuvieron una amplia representación, principalmente las estadounidenses. Agnes Northrop, junto con Mary McDowell, Lydia Fields o Mary Tillinghast, fueron algunas de las chicas Tiffany que presentaron obra en representación de la empresa en el Women's Building de dicha exposición, mayoritariamente cartones y bocetos, aunque también alguna vidriera. Asimismo, participaron exhibiendo obra como Tiffany's Studios en el pabellón de las manufacturas y artes liberales de dicha exposición. De las obras expuestas por Tiffany, 39 habían salido de manos femeninas y entre ellas había 20 bocetos de las empleadas del departamento femenino de corte de vidrio. Pero en esta exposición no fueron ellas las únicas artistas femeninas en exponer sus obras. También había piezas de otras vidrieras estadounidenses como Mary Handel, que había trabajado primero en el taller de Lafarge y posteriormente en el de Tiffany,
y de Margaret Armstrong, Louise Cowland Cox o Frances Derby Sweeney. Esta última era propietaria del taller Decorative Glasgow de Filadelfia y en el certamen exhibió un vitral alegórico titulado Spring. Mary Handel presentó en este pabellón el vitral titulado The Fairy Queen, que causó un gran revuelo debido a que las figuras femeninas iban desnudas. En una de las salas del edificio se instaló también la obra Massachusetts Modern The Coming Woman of Liberty, Progress and Light, diseñada por Elizabeth Parson, Edith y Ethel Brown. En representación de Gran Bretaña, la artista Mary Newell de Birmingham presentó un cartón para vidriera y el Comité de Damas de Estocolmo exhibió una vidriera pintada por Cecilia Boglund con la figura de Santa Brígida de Suecia. Paralelamente a Estados Unidos, también fue sobresaliente el papel de la mujer en el campo de las vidrieras en Gran Bretaña. Entre todas destaca la vidriera Mary Lowndes. Esta artista se formó en la Slade School of Fine Arts de Londres, aprendizajes que compaginaba siendo la ayudante del destacado vidriero Henry Holiday, donde se encargaba de dibujar los cartones. Entre 1887 y 1892 estuvo trabajando para el taller James Powell & Sons. Después de su paso por dicha empresa, creó su propio estudio en Chelsea, donde dibujaba los proyectos, pero las vidrieras las construía en el taller Britten & Wilson. Estos años conoció al vidriero Christopher Wall, quien la animó a establecerse por su cuenta. En 1897 se asoció con Alfred Drury, creando la sociedad Lowndes & Drury, con sede en Chelsea. En 1906, los dos socios crearon The Glass House en Fulham, un taller donde trajeron como colaboradores a importantes artistas. Un centro de formación importante fue el británico Birmingham Municipal School of Art, escuela precursora de los preceptos del Art and Craft. Seguramente Florence Camp es la artista vidriera salida de esta escuela más reconocida internacionalmente. Hija del vitralista Thomas William Camp, ella se hizo cargo junto con sus hermanos Walter y Robert del taller familiar después del fallecimiento de su padre en 1912. A lo largo de su carrera, Florence Camp obtuvo numerosos premios por sus dibujos, vidrieras y trabajos en metal. Fue una artista de éxito, con un gran talento para el dibujo. Pero seguramente el galardón más importante es el que ganó en la Exposición Internacional de Turín de 1911, donde presentó una vidriera en forma de tríptico inspirado en las escenas del libro de Dante Alighieri, titulado La Vita Nuova. La normalización del trabajo femenino que encontramos en los talleres de vidrieras americanos y anglosajones desde mediados del siglo XIX no será extrapolable a nuestro país. Concretamente, en Cataluña, seguimos encontrando casos de las viudas que regentaban los talleres a raíz de la defunción de sus maridos, como ya hemos visto en épocas anteriores. Uno de estos ejemplos es el de Carmen Llivi, de la familia Camaló. Josep Oriol Camaló Farrés había sido, en 1833, el iniciador de una saga de vidrieros catalanes. A él le sucedió su hijo Josep Oriol Camaló Francolí, que murió tempranamente en el 1864. A su muerte, fue su viuda, Carmen Llivi, quien, con la sociedad viuda de J. O. Camaló, dirigió el negocio durante 20 años, seguramente ayudada por su hijo, también de nombre Josep Oriol, que fue el continuador del negocio. Años después, en 1896, en el mismo taller, a la muerte de Josep Oriol Camaló, hijo de Carmen Llivi, el negocio fue traspasado a una de sus hijas, Carme, que junto a su marido Evaristo Terrés y Haas, también proveniente de una familia de vidrieros, regentaron el taller hasta 1913. En estos mismos momentos, en distintos lugares de Europa, hubo otras mujeres que se animaron poco a poco a trabajar en el arte de las vidrieras. En el centro de Italia, el taller Moretti fue dirigido a partir de 1922 por las jóvenes Rosa y Cecilia Caselli, que se habían formado en el propio taller paterno. Acabaron primero los trabajos que había iniciado la empresa bajo la dirección de su padre y continuaron luego con nuevas obras, siendo ellas las maestras pintoras del taller. Numerosos fueron, a juzgar por la recopilación de los integrantes de las empresas del sector del vidrio de Alemania entre 1930 y 31, las mujeres que constaban como propietarias o miembros principales de los talleres donde se fabricaban espejos, vidrios y objetos industriales de vidrio. En Irlanda, por ejemplo, sobresalen
las vidrieras Wilhelmina Wedes o Catherine Amelia O'Brien, surgidas de familias ajenas a los talleres de vidrieras y que se abrieron un camino hacia estos desde otras artes. En Francia tenemos el destacado caso de Sophie Lafay, de soltera Coppée. En el año 1851, ella y su hermana Annette empezaron a trabajar en el taller del vidriero Prosper Lafay, ya que necesitaba artistas para sus trabajos de arte. Ellas se encargaban de preparar los calcos y de hacer diseños para las vidrieras. Al cabo de un año, Prosper Lafay contrajo matrimonio con Sophie, la menor de las hermanas. Sophie tuvo un papel muy importante en el trabajo diario del taller de su marido, ya que era la que se quedaba a cargo del negocio mientras su marido acudía por las mañanas a supervisar las obras en curso o iba a otros encargos. Ella también se encargaba de revisar las piezas salidas del horno, clasificarlas y montarlas encima de los cartones. Además, realizaba calcos y la pintura sobre vidrio, principalmente de manos, pies y rostros. Con los años, su trabajo en el taller fue cogiendo cada vez más protagonismo y acabó por llevar el peso principal de la construcción, tanto de algunas piezas nuevas como de las restauraciones, hasta el punto que en algunas de las vidrieras salidas de este taller aparece la firma PSL, Prosper y Sophie Lafay, como es el caso de las vidrieras de Santa Clotilde de París. De hecho, un gran número de vidrieras del taller Lafay son atribuidas a Sophie. Junto a ella trabajaban sus hermanas Annette y Marie, que esencialmente se dedicaban a la pintura de las borduras y de las inscripciones. A partir de 1874 se incorporaron al taller familiar las hijas del matrimonio, Sarah y Eve, que también se dedicaron a la pintura sobre vidrio. Para acabar con este repaso a los trabajos femeninos en los talleres de vidrieras, hay que destacar el trabajo de las mujeres en el taller que la empresa francesa Montmillan tenía en Hendaya, hecho que conocemos gracias a diversos documentos gráficos conservados de esta empresa. Son imágenes sin datar, pero que muy probablemente fueron tomadas entre los años 20 y 40 del siglo XX. En ellas se puede ver gran cantidad de mujeres, principalmente centradas en el trabajo del montaje y el emplomado. Vemos que en este caso el trabajo femenino está totalmente integrado en la empresa, constituían una cuarta parte de la plantilla. Como conclusión, podemos decir que el papel de la mujer en el taller de vidrieras ha sido largamente silenciado a lo largo de los siglos, pero a pesar de esto, nos han llegado testimonios de su trabajo. Vemos que primero solo viudas y huérfanas, y después otras mujeres, incluso procedentes de familias no relacionadas con el sector, se han ido introduciendo en los talleres. Las idas y venidas de políticas e ideologías más o menos conservadoras han entorpecido el avance femenino en los distintos campos profesionales, sobre todo los más técnicos, considerados masculinos. En ellos, las mujeres han encontrado, aún más que en otros sectores, oposiciones y situaciones sociales adversas. El paternalismo aplicado a las mujeres, consideradas siempre menores de edad y dependientes de un individuo masculino, ha acentuado su sometimiento al poder del paterfamilia. En los últimos tiempos han sido muchas más las mujeres que han tomado este camino profesional, aun procediendo de familias ajenas a los talleres. Sin embargo, ellas siguen siendo minoritarias en un sector que conjuga capacidades técnicas y arte y que se reivindica por la importancia y calidad de sus obras. Muchas gracias.